Hola a todos, buenos días y bienvenidos después de bastante tiempo al Árbol Rojo. En este y en los dos próximos vídeos vamos a hablar de la aparición de Lourdes. Hablaremos de sus profecías y de por qué a estas concretamente hay que prestarles mucha atención. Y la razón es que en Lourdes suceden uno de los sucesos o acontecimientos que me gusta llamar eventos anómalos inexplicables. Y me refiero a las no suficientemente conocidas curaciones de Lourdes. Sé que aquellos que no conocen en profundidad el tema pues lo tienen como un cuento, sugestión o una burda estafa. Pero desconocen realmente lo que ocurre allí. Lo desprecian sin haberlo estudiado o investigado mínimamente. No conocen el Bureau Médical de Lourdes, la institución médica en la que los doctores de toda creencia y condición estudian minuciosamente y bajo unos parámetros de exigencia ridículamente rigurosos, por lo excesivos, los casos de curaciones instantáneas absolutamente increíbles que se les presentan. Pero de ello hablaremos en el próximo vídeo. En este vídeo de lo que quiero hablaros es de una historia real y fascinante. La historia del Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, doctor agnóstico e incrédulo que se enfrentó a lo imposible. El caso del doctor Alexis Carrel es impresionante. Fue convencido por un conocido suyo, Louis Lerrac, para ir a investigar las supuestas curaciones que por entonces solo aparecían en publicaciones religiosas. Lerrac, el jefe de la expedición, descrito como un cientifista ateo por el propio Carrel en su libro Viaje a Lourdes, decía al respecto lo que os leo. Siempre se ha rehusado sistemáticamente a estudiar lo que sucede en Lourdes. ¿Por qué no intentarlo? Si no se efectúan más que curaciones imaginarias, no será una pérdida de tiempo considerable. Pero si por casualidad existen efectos reales debido a la causa que fuere, una vez comprobado el hecho de forma rigurosamente científica, ello podría suponer un enorme interés. Desde un punto de vista biológico, casi nada sabemos respecto a los fenómenos posibles. Nada, pues, podemos negar en nombre de las leyes que tan solo conocemos de forma rudimentaria. Cuando se producen hechos extraordinarios, como los de las publicaciones piadosas dicen que ocurren en Lourdes, es muy difícil examinarlos sin prejuicios. Lo mismo que se estudia a un enfermo en un hospital o se realiza un experimento de laboratorio. Si se descubren supercherías o errores, se está entonces en el deber de denunciarlos. Pero si por azar los hechos resultasen verídicos, tendríase la suerte de haber podido contemplar algo realmente interesante, que podría abrirnos el camino hacia cosas ciertamente muy serias. Palabras del doctor Carrel. Pues entonces el prestigioso biólogo, médico e investigador científico se encontró en el viaje a Lourdes, en tren, con el interés de descubrir las causas naturales, porque él en ningún momento pensó que de existir algo podía ser otra cosa, pues que permitían las curaciones tan rápidas como las que sucedían en Lourdes, y iba principalmente para desmentir lo que consideraba por entonces un evidente fraude. No olvidemos que él era agnóstico. Las peregrinaciones de enfermos a Lourdes eran ya entonces como ahora pues comunes. Encontró en el viaje en tren a una moribunda llamada Marie Bailey, que padecía peritonitis tuberculosa aguda. Había sido descartada para su operación por el jefe de cirugía del Hospital de San José por su extrema gravedad. Informaron a su familia de que no había nada que hacer y que su enfermedad era incurable, que se la llevaran a casa para que pasase allí sus últimos momentos. Y ella había solicitado que la llevaran a Lourdes. Por el análisis que tanto Lerrac como Carrel y otros médicos de la expedición le hicieron a la paciente, el diagnóstico era correcto. La piel aparecía brillante y tersa hasta el nacimiento de las costillas, las cuales se marcaban bajo la piel. El abdomen parecía distendido por materias sólidas, y una bolsa de líquido ocupaba la región del ombligo. Presentaba el aspecto típico de la peritonitis tuberculosa. Temperatura era inferior a lo normal, las piernas estaban hinchadas y el corazón latía aceleradamente. La respiración también era rápida. Marie estaba solo parcialmente consciente. Carrel creía que ella moriría muy rápidamente después de llegar a Lourdes o incluso antes. Era posible que no llegase con vida. Otros médicos presentes en el tren estaban de acuerdo con este diagnóstico. El tren llegó a Lourdes y Marie fue llevada moribunda hasta la gruta, donde 3 jarras de agua fueron derramadas sobre su abdomen, delante de todos estos médicos, sobre su abdomen distendido, ya que su estado de salud no permitía que se diera un baño. Tras el primer derramamiento, ella sintió un dolor penetrante, que disminuyó después del segundo. Después del tercer derramamiento de agua, ella experimentó lo que describió como una sensación agradable. Su estómago entonces empezó a aplanarse y su pulso volvió a la normalidad.
Carrel estaba atónito, de pie detrás de Marie, junto con otros médicos que no salían de su asombro. Tomando notas mientras el agua era derramada sobre su abdomen, él escribió: el abdomen, enormemente distendido y muy duro, empezó a aplanarse. En 30 minutos la protuberancia había desaparecido completamente. No se observó ninguna descarga del cuerpo. Marie poco después se sentó en la cama, cenó sin vomitar y al día siguiente salió de la cama sola y se vistió. Se subió al tren, se sentó en una de las blancas butacas duras y llegó a Lyon revitalizada. Carrel siguió interesado en sus condiciones psicológicas y físicas y pidió que fuera monitoreada por un psiquiatra y un médico durante 4 meses. Cuando Carrel fue testigo de este evento increíblemente rápido y médicamente inexplicable, creyó haber visto lo que las personas llamaban milagro. Pero era difícil para él apartarse del antiguo agnosticismo escéptico. Además de eso, él no quería ser testigo como médico de un evento milagroso. Carrel sabía que si el caso se volvía público, su carrera en la Facultad de Medicina de Lyon se arruinaría. Y debemos tener en cuenta la situación en la Francia de la época, una sociedad con un sistema en esos momentos muy antirreligioso, especialmente en todo el ámbito político y científico francés. Pero la curación de Marie Bailly se mostraba tan evidentemente milagrosa, por haber sido tan rápida, tan completa, tan inexplicable y sobre todo por tener a profesionales de la medicina como testigos, que terminó volviéndose pública en los medios de Francia y de todo el mundo. Pero el silencio del prestigioso médico fue utilizado por los periodistas poco honestos, la profesión, como podéis ver, no ha cambiado en el transcurso solo de un siglo, que llegaron a publicar que Carrel no consideraba que la curación hubiese sido un milagro. Y esta publicación pues lo forzó, para defender su honor, a escribir una respuesta pública desmintiendo la información de los periodistas y confirmando que él había presenciado esa curación. Y como temía Carrel, su defensa de la posibilidad de una curación milagrosa de Bailly causó el fin de su carrera en la Facultad de Medicina de Lyon, y prácticamente en una Francia completamente dominada por la masonería antirreligiosa. Su carrera allí ya no tenía futuro. Así que se trasladó a la Universidad de Chicago y después a la Universidad Rockefeller. Gracias a su trabajo en anatomosis vascular, Carrel recibió nada menos que el Premio Nobel de Medicina un tiempo después. Volviendo a lo importante en este vídeo, pues después de presenciar la curación, cuenta que fue un shock durísimo para él, que deambuló durante horas antes de regresar y hacer un segundo análisis a Marie, quien se encontraba como nueva. Esta mujer, por cierto, se hizo monja de las Hermanitas de los Pobres y se dedicó a los pobres y enfermos y ancianos, pues esta nueva vida que le había sido concedida. Y en el caso de Carrel, pues como no podía ser de otra forma, para un agnóstico, aquello le supuso al doctor entrar en una terrible crisis vital y existencial, pero siempre se resistió a dejar su escepticismo, hasta que presenció una segunda curación. Porque desde entonces y volvió de forma periódica a Lourdes a estudiar los casos de las curaciones, etc. Y curiosamente, como mencioné unas líneas más arriba, ya mayor, pues presenció una segunda curación inexplicable e instantánea, en esta ocasión de un niño ciego. Y tras aquello, por fin reconoció lo que llamó milagros, pidió ser bautizado y se hizo cristiano católico. Respecto a las curaciones de Lourdes, otro premio Nobel de medicina más reciente, el doctor Montagnier, dijo que muchos científicos cometen el error de rechazar lo que no entienden, y que no me gusta esa actitud. Con frecuencia cito la frase del astrofísico Carl Sagan: la ausencia de la prueba no es prueba de ausencia. En cuanto a los milagros de Lourdes que yo estudié, como digo, estoy leyendo al señor Montagnier, creo que realmente se trata de algo inexplicable. No logro entender esos milagros, pero reconozco que existen curaciones que no están previstas en el estado actual de la ciencia. El caso de las curaciones de Lourdes, es uno de los eventos anómalos inexplicables que dije al principio del vídeo, de los que hablaremos en la saga de la demostración racionalista de la existencia de Dios, porque hay más, evidentemente. Y para terminar este vídeo, pues voy a contaros algo más de esta increíble persona extraordinaria, y que tiene que ver con una reciente noticia de la conversación filtrada entre los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, los que hablaban de prolongar muchísimo la vida gracias al trasplante de órganos.
Y es que el innovador, por entonces trabajo de Carrel en técnicas pioneras de sutura para vasos sanguíneos, que le valieron para ganar el Premio Nobel de Medicina en 1912, pues además siendo el galardonado más joven en lograrlo con 39 años y el primer Premio Nobel en recibirlo por trabajos realizados en Estados Unidos. Bien, pues en algunos de sus trabajos posteriores, Carrel pretendía preservar los tejidos y órganos vivos, in vitro, fuera del cuerpo. Algo prácticamente impensable por entonces y que le valieron críticas e insultos por catedráticos contemporáneos a él que lo tachaban de loco soñador. En serio, esto es un apunte mío, en cualquier materia de estudio, da igual que sea científico, de historia, de lo que sea, no hay nada peor que las opiniones de catedráticos de mente cerrada, a muchos de los cuales se les sube la cátedra a la cabeza y se creen que su opinión es la verdad absoluta y que sus estudios son inamovibles, inmutables y ajenos a toda posibilidad de revisión o progreso. Bien, pues Carrel pensaba que algún día podríamos ir renovando nuestros órganos para prolongar la vida de forma considerable. A principios de la década de 1910, Carrel anunció que había conseguido que la carne del tejido del corazón de un pollo seguiría latiendo en un platillo aparentemente por tiempo ilimitado. Sus experimentos asombraban a sus colegas y al público en general. Para mantenerlo vivo, nutría el tejido con una especie de poción que, entre otras cosas, pues contenía embriones de perro molidos, y hora tras hora, día tras día y eventualmente año tras año, él y sus asistentes del Instituto Rockefeller mantuvieron latiendo el tejido cardíaco, y 2 años después, después de 2 años de todo esto, Carrel declaró que el tejido era básicamente inmortal. A finales de la década de los 30, empezó una relación que llevó a una de las colaboraciones científicas más extrañas de la historia, con Charles Lindbergh, el famosísimo aviador que fue el primero en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas, y de quien la mayoría de la gente no sabe que tenía una mente realmente espectacular. Y como dato curioso y poco conocido, pues deciros que el primer aviador en cruzar el Atlántico con escalas, eso sí, fue Ramón Franco Bahamontes, el hermano menor del famoso dictador español. Bien, pues Carrel lo incorporó eventualmente a su equipo de trabajo, aunque no tenía una formación científica académica, sino que su conocimiento pues fue completamente autodidacta. Y unido a sus conocimientos en mecánica y trabajando en conjunto con Carrel en el Instituto Rockefeller, lograron un avance increíble, que les habría valido el Nobel, que hubiese sido el segundo para Carrel, de no ser por el desprecio y la envidia que Lindbergh levantaba en los académicos al lograr sin estudios médicos universitarios dicha hazaña, y más cuando el trabajo fue principalmente del aviador. Y no solo eso, sino que en los debates que había mostraba un conocimiento mucho mayor y muy superior a aquellos que le intentaban, digamos, desmentir. Me refiero a la invención de la bomba de perfusión que podía mantener vivo un órgano humano fuera del cuerpo, llamado modelo T, y que fue la fuente u origen de las más modernas máquinas corporales, como corazones artificiales. Básicamente era una máquina que evitaba la proliferación de gérmenes y mantenía el flujo sanguíneo a un órgano extirpado durante la cirugía de trasplante. De haber sido inventado por un biólogo titulado, pues el otorgamiento del premio Nobel hubiese estado cantado. Y para terminar, y como anécdota, pues las investigaciones con el tejido inmortal del pollo se encuentran requisados por el Instituto Rockefeller. ¿Y alguien se extraña? Bien, pues aquí lo dejamos y en el próximo vídeo hablaremos del Buró Médico de Lourdes y de las extraordinarias curaciones que allí se producen. Hasta pronto. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!